¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido a nuestro programa número 23 de esto lo que es la red educativa del CEPEN número 3. Bueno, estoy acá con la directora junto al grupo de docentes del CEPEN número 3. Problemas de la tecnología. De poder seguir buscando alternativas para poder llegar a nuestros estudiantes. Buenas tardes, mi nombre es Vilma Andrea Coripán, soy ayudante de laboratorio. Bienvenidos al espacio de inglés del CEPEN número 3 de Zapala. Mi nombre es Cecilia Urquiza. Hoy vamos a aprender cómo descargar las actividades del bloque educativo del CEPEN 3. ¿Sabías que la contabilidad está presente en la vida de los hombres desde hace millones de años? El hombre primitivo ya se Hey, ¿alguna vez te has preguntado qué vas a estudiar? Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre el impuesto al valor agregado. Es igual al producto del capital por el tiempo por la tasa. El interés es igual a CTI. Es correcto que el interés es el producto. Hola, mi nombre es Fabián Fojo, soy profesor y licenciado en biología, trabajo en el CEPEN 3. ¿Qué tal, vecinos y vecinas de Zapala? Soy Daniel Zaragoza, viajero y escritor. Bienvenidos a nuestro programa número 30 de esto, de lo que es la red educativa del CEPEN número 3. En primer lugar, y como siempre, queremos agradecer a todas las autoridades que nos permiten estar en el aire y fundamentalmente a ustedes que están del otro lado y que nos acompañan todas las tardes. Saludamos también a nuestro operador, el señor Horacio Roldán, como así también a nuestra asesora pedagógica, que es la encargada de recibir los mensajes vía Facebook para brindar la información a ustedes con respecto a los temas que vamos a desarrollar durante la semana, durante el día. Como ustedes saben, en cualquier momento retornaremos a nuestras actividades escolares, pero es preciso señalar que tengan sus carpetas completas. Para eso ustedes lo único que tienen que hacer es bajar las actividades que están en nuestras redes sociales. Ustedes pueden encontrar Lazos, que es la plataforma del Consejo Provincial de Educación, como así también pueden entrar a nuestro blog de nuestra institución y bajar las actividades, descargarlas, o si no también lo que pueden hacer es escribirnos a nuestro Facebook y mandarnos un mensaje para que nosotros podamos ocupar este espacio y poder explicarles los temas que ustedes no lograron comprender hasta el momento. Esta es un área complementaria, prácticamente un espacio, un aula virtual, audiovisual, y es por eso que les pedimos que estén en contacto con nosotros y obviamente nos escriban a nuestro Facebook o también pueden contar con el WhatsApp de cada uno de los docentes. Y como siempre, les vamos a mostrar cuáles van a ser los temas que vamos a desarrollar en esta programación. Drop it.
grabación hemos desarrollado el concepto de lo que es teorema de Tales y hemos expuesto cada uno de los ejercicios de aplicación según las distintas actividades que podemos encontrar en nuestras redes sociales. Ahora vamos a tratar de terminar con todo lo que es la unidad de teorema de Tales, haciendo una presentación del ejercicio número 4 y el ejercicio número 5, que puede ser también uno de los posibles ejercicios que le pueden tomar dentro de las actividades prácticas de la unidad de teorema de Tales. ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso del teorema de Tales y ahora veremos una pequeña introducción a este teorema. Y para hablar del teorema de Tales, primero que todo debemos hablar de la semejanza. Entonces, dos figuras son semejantes cuando tienen la misma forma, ¿sí? Deben tener la misma forma, aunque pueden tener tamaños diferentes o distinto tamaño. Por ejemplo, si observamos este triángulo, por ejemplo, yo puedo decir que si lo agrando y encuentro este otro triángulo, entonces estos dos triángulos son semejantes. ¿Por qué? Porque tienen exactamente la misma forma, aunque uno es más grande que el otro. Eso no funciona solamente con triángulos, sino con cualquier tipo de figura. Por ejemplo, miren este cuadrilátero y este otro. Estos dos cuadriláteros son semejantes. ¿Por qué? Porque tienen la misma forma, solo que uno es más pequeño que el otro. Pero vuelvo a decirles, esto no es solamente con figuras geométricas. Por ejemplo, estas dos figuras son semejantes. ¿Por qué? Porque tienen exactamente la misma forma, aunque hay una más pequeña que la otra. Algo que sí debemos ser estrictos es que si cambia la forma, por ejemplo, estas dos figuras, miren que cambia un poquito la forma, por eso ya no son semejantes. Algo que les debo aclarar es que no necesariamente tienen que estar exactamente en la misma ubicación. Por ejemplo, miren estas dos figuras. Estas dos son semejantes, aunque miren que una está rotada. O podemos decir que las dos están rotadas, no importa, pero las dos tienen exactamente la misma forma, ¿sí? Si las ubicamos de la misma forma, ya podemos observar más fácilmente que sí son semejantes porque tienen la misma forma. Ahora pasemos a otro concepto. Ahora vamos a centrarnos solamente en triángulos semejantes porque el teorema de Tales habla de triángulos y bueno, de líneas paralelas, ahorita lo vamos a hablar, ¿no? Entonces, dos triángulos son semejantes, ya lo vimos, ¿no? Pues cuando tienen la misma forma y uno es más grande que el otro, no importa que sean iguales de grandes o uno más grande que el otro. Pero además, dos triángulos son semejantes si sus ángulos correspondientes son iguales, ya lo vamos a ver. Y segundo, si sus lados correspondientes son proporcionales. Entonces, para que dos triángulos sean semejantes deben tener los ángulos iguales, pero obviamente los lados no van a ser iguales, pero son proporcionales. Por ejemplo, si observamos estos dos triángulos, podremos ver que son semejantes. Sí, a simple vista se ve que son semejantes, pero ¿qué debe cumplir? Que sus ángulos correspondientes sean iguales. ¿A qué me refiero con esto? Pues a que sus ángulos que están en la misma ubicación, digámoslo así, son iguales. Aquí podemos observar, por ejemplo, este ángulo de este triángulo pequeño. Miren que si lo traslado al ángulo correspondiente del triángulo grande, son exactamente iguales, tienen la misma amplitud. Lo mismo sucede con estos dos ángulos. Miren, este otro ángulo también corresponde a este ángulo. Y el tercer ángulo también corresponde al tercer ángulo del otro triángulo. Pero los lados deben ser proporcionales. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si les ponemos aquí medidas, podemos observar que los lados son proporcionales. Recuerden que proporción quiere decir que si dividimos uno con el otro, la división siempre va a ser la misma. Por ejemplo, aquí, si dividimos esta medida de este lado con la otra correspondiente, entonces 6 dividido en 3 da 2. Si hacemos lo mismo con estos otros dos lados correspondientes, 8 dividido en 4 también da 2. Y si dividimos estos otros dos lados correspondientes, 10 dividido en 5 también da 2. Y esto tiene que suceder con todos los triángulos que sean semejantes. Les aclaro que la división no siempre tiene que dar 2, ¿no? Por ejemplo, puede que la división de 5 o la división de 1.3, pero todas las divisiones deben ser iguales. O sea, sus lados deben ser proporcionales. Eso es lo que quiere decir que sus lados
sean proporcionales. Ahora, al cociente o la proporción, recuerden que el cociente es el resultado de la división. A este resultado se le llama razón de semejanza, que también se utiliza y se le llama escala cuando vamos a hacer dibujos. Por ejemplo, si vamos a hacer un dibujo de una casa, obviamente en un cuaderno no podemos dibujar la casa, entonces lo que hacemos es dibujarla a escala. Entonces se supone que debemos dibujar algo semejante pero más pequeño. Ahora, por ejemplo, observemos estos dos triángulos. Estos dos triángulos son semejantes, como ya lo vimos, sus ángulos correspondientes tienen que ser iguales y sus lados correspondientes tienen que ser proporcionales. Siempre dos triángulos semejantes se pueden colocar en esta posición. Observémoslo, ¿sí? Que va a corresponder un ángulo, obviamente los otros dos no. Entonces observemos que siempre dos lados van a coincidir y un lado obviamente no. Ese lado que no coincide siempre, si lo observamos, estos dos lados que son los que no coinciden siempre van a ser paralelos. Si no importa, por ejemplo, ahora voy a colocar lo que coincida el otro ángulo. Miren ahora que estos dos lados que son los que no coinciden también son paralelos y lo mismo sucede si lo colocamos en el ángulo de arriba. Estos dos lados que no son coincidentes también son paralelos. Y esto es lo que nos da razón al teorema de Tales. El teorema de Tales hay dos formas de decirlo. Digámoslo así que la forma larga y la forma corta. Y digámoslo así que la forma corta de decirlo es esta. Si en un triángulo ABC, ya lo vamos a ver con un ejemplo, si en un triángulo ABC se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtiene un triángulo que es semejante al triángulo inicial. Para el ejemplo, pues aquí dibujé dos veces el mismo triángulo. Si ustedes lo observan, es exactamente el mismo con las mismas medidas, ¿sí? Podemos decir que son semejantes, incluso podemos decir que son iguales. En este caso, pues porque las medidas sí son iguales. ¿Por qué dice aquí que el triángulo ABC? Generalmente a los triángulos se les da nombre por los nombres de sus ángulos. Entonces este ángulo lo voy a llamar el ángulo A, este va a ser el ángulo B y este va a ser el ángulo C. Entonces aquí lo mismo, A, B y C. Entonces, si en cualquiera de estos dos triángulos, por ejemplo, voy a escoger este lado, el lado AB. Y si yo trazo una línea paralela a este lado, por dentro del triángulo, por ejemplo esta, aquí lo que hice fue conseguir u obtener un triángulo que es semejante al triángulo inicial. O sea, miren que el triángulo inicial era el triángulo ABC y ahora con esta línea que tracé paralela a la línea AB, conseguí otro triángulo. ¿Cuál triángulo? Este triangulito, que voy a trazarle líneas acá. Y si ustedes observan, este triángulo pequeño es semejante al triángulo inicial, ¿sí? Como lo habíamos visto en el ejemplo anterior. No necesariamente tiene que ser a esta línea. Por ejemplo, voy a trazar aquí, ahora aquí escogí la línea AB. Aquí ahora voy a escoger la recta AC. Si yo trazo una línea paralela a esta recta por dentro del triángulo, sin importar dónde sea, por ejemplo acá, aquí obtuve un triángulo más pequeño, pero que es semejante. Si ustedes observan, este triángulo que conseguí es semejante al triángulo inicial. Ahora, como esos triángulos son semejantes, pues se supone o no, debe suceder que sus lados son proporcionales. Recuerden que proporcional quiere decir que la división tiene que ser igual. Por ejemplo, aquí como lo tenemos con cuadritos, lo podemos hacer fácilmente. Miren que en este triángulo, este lado mide 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cuadritos. Este lado, el lado AB, mide 1, 2 y 3 cuadritos. Este no sé exactamente cuánto mide. Voy a comparar solamente estos dos. Si miramos las medidas del triángulo pequeño, miren que ahora este lado mide 2 y este lado mide 1. Y si las divisiones de los lados las hacemos, nos va a dar que son proporcionales. Por ejemplo aquí, la medida del lado de abajo del triángulo grande, que es 6, dividido en la medida del lado de abajo, pilas que tiene que ser el mismo lado, ¿no? El lado de abajo y el lado de abajo, el lado de la izquierda y el de la izquierda, ¿sí? Cuando están ubicados en la misma forma, digámoslo así. Entonces, si dividimos el lado de abajo del triángulo grande entre el lado de abajo del triángulo pequeño, que en este caso es 2, nos tiene que dar igual a la otra división de otros dos lados. En este caso voy a escoger el lado de la izquierda. Pilas que algo que tiene que suceder es, miren que aquí escribí el lado del triángulo grande, entonces aquí arriba debo escribir el otro lado del triángulo grande. Como el que voy a comparar es el de la izquierda, ¿cuánto mide el otro lado del triángulo grande? Mide 3.
dividido en ese mismo lado del triángulo pequeño, que es 1. Obviamente son iguales porque 6 dividido en 2 da 3, que es lo mismo que 3 dividido en 1, que es 3. En este caso la razón sería el resultado de esa división, que sería 3. Sucede lo mismo con este otro triángulo. Si miramos el lado de abajo, entonces el lado de abajo ya se sabe que el del triángulo grande mide 6. Y si lo dividimos en el lado de abajo del triángulo pequeño, en este caso mide 1, 2, 3 y 4. Eso es igual a la división de los lados de la izquierda, digámoslo así. Entonces arriba va el del triángulo grande y abajo el del triángulo pequeño. El de la izquierda en este caso mide 1, 2 y 3 sobre, y el de la izquierda del triángulo pequeño mide 1 y 2. Aquí pues fácilmente podemos ver que sí son iguales, porque pues si simplificamos esta fracción, mitad de 6 da 3 y mitad de 4 da 2, o sea que sí son iguales. Además, otra forma de comprobar que sí son iguales. Acuérdense que en una razón siempre se pueden multiplicar los extremos y eso tiene que ser igual a la multiplicación de los medios. Entonces, también es otra forma de comprobarlo. Si multiplicamos estos dos, 6 por 2, tiene que dar igual a la multiplicación de los otros dos, que en este caso es 4 por 3. 6 por 2, 12, efectivamente es igual a 4 por 3, que es 12. Y como les digo, esto debe suceder en todos los triángulos al trazar una línea paralela sin importar en dónde. Yo hubiera podido trazar esta línea paralela por acá o más abajo y siempre va a suceder lo mismo. Ahora vamos a hablar de la otra aplicación del teorema de Tales. Y lo que dice el teorema de Tales de la otra forma de verlo es lo siguiente. Si a dos rectas cualesquiera, aquí dibujé dos rectas que no importa si son paralelas, perpendiculares, bueno, perpendiculares también puede ser. No importa cómo estén las rectas, ¿sí? Miren que las dibujé incluso con diferentes inclinaciones para que no haya problema. Si a estas dos rectas se cortan por varias rectas paralelas, en este caso aquí hice 4 rectas paralelas, ¿sí? 1, 2, 3 y 4, pero pueden ser 3 o pueden ser 2 nada más, no importa. Lo importante es que estas dos rectas se cortan por rectas paralelas. Los segmentos determinados en una de la recta, por ejemplo, en la recta azul, son proporcionales a los segmentos correspondientes en la otra recta, o sea, a la recta roja. Por ejemplo, si sucede esto que este segmento mide 1 y el otro mide 2, ¿qué estamos viendo aquí? Que el segmento de la línea roja es el doble de la línea azul. Entonces, si por ejemplo este segmento ahora mide 2, ¿cuánto debería medir este? Debería medir el doble, ¿sí? Porque la roja sería el doble de la azul, o sea, debería medir 4. Y por ejemplo, si este otro segmento mide 2.5, ¿sí? O 2,5, el segmento rojo debe medir el doble, o sea, debería medir 5. Pilas que son segmentos correspondientes, o sea, yo no puedo comparar este segmento con este porque tienen que ser los correspondientes, los que están, digámoslo así, en la misma sección. En este caso, ¿cuál sería la razón? La razón sería 2. Sucede lo mismo que con los triángulos. Si yo hago las divisiones, 2 dividido en 1 es lo mismo que 4 dividido en 2 o es lo mismo que 5 dividido en 2,5 o 2.5. Todas estas divisiones nos dan 2. Esa sería la razón. O incluso yo puedo comparar segmentos más largos. Por ejemplo, el segmento desde aquí hasta aquí. Este segmento, ¿cuánto mide? Mide 4 más 5, que es 9. Pero tendría que compararlo con el segmento correspondiente, o sea, al que va desde aquí hasta aquí, ¿sí? Que en este caso, este segmento mide 2 más 2,5, que es 4.5. Y si nosotros hacemos la división, 9 dividido en 4.5, eso da 2. Aquí es un ejemplo sencillísimo que, pues a propósito, hice que fueran siempre el doble. Pero vuelvo a decirles, no siempre va a ser el doble. Puede ser el triple o 4 veces más. O puede ser 1.5 veces más. Sí, eso lo vamos a trabajar en los siguientes videos. Pero quiero que les quede claro esta partecita. Y miren que si yo cojo una de estas parejas y hago la multiplicación que les dije ahorita, miren, siempre va a suceder lo mismo. 2 por 2, 4. Y eso es lo mismo que 4 por 1, que es 4. O por ejemplo, si ahora cojo yo esta pareja, 4 por 2.5, eso es 10. Y 5 por 2 también es
10. Pero generalmente ustedes lo van a ver escrito de esta forma. A este punto lo voy a llamar el punto A, este va a ser el punto B, el punto C, el punto D, y lo mismo con la recta roja, entonces el punto E, F, G y H. Si hacemos las divisiones de esas rectas, pero ya se van a llamar de otra forma. Entonces, por ejemplo, este segmento se llamaría AB, y si ese segmento lo divido entre el que está al frente, digámoslo así, de la otra recta, o sea, el segmento EF, eso debe ser igual a, por ejemplo, si cogemos estos dos segmentos, el segmento BC dividido entre el segmento FG. Y eso también va a ser igual a lo que suceda en estos dos segmentos, el segmento CD dividido en el segmento GH. Miren que yo siempre coloqué los segmentos de la línea azul arriba y los de la línea roja abajo. Siempre tiene que ser de esta forma. Y esto es lo que dice el teorema de Tales. Ya les expliqué las dos formas de leerlo. Bueno, hay otro teorema de Tales que lo iremos a ver de pronto en otro video, pero este es el teorema de Tales más aplicado. En este caso no les voy a dejar ejercicios de aplicación porque eso lo vamos a ver en los siguientes videos del curso. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso completo del teorema de Tales disponible en mi canal o en el link que está en la descripción del video o en la tarjeta que les dejo aquí en la parte superior. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video. Y no siendo más, bye bye. Al curso del teorema de Tales y ahora veremos un ejemplo de aplicación de este teorema. Y el ejercicio que vamos a resolver en este video es este, que dice: un hombre de 1.8 metros de estatura proyecta una sombra de 3.05 metros. Bueno, aclaro que en algunos países para los decimales es coma, ¿no? En lugar de punto. 3.05 metros de larga. Al mismo tiempo que un edificio proyecta una sombra de 26.3 metros de larga, y la pregunta es: ¿cuál es la altura aproximada del edificio? Este es uno de los ejercicios típicos, es lo más normal que cuando uno está viendo el teorema de Tales le pongan un ejercicio similar con sombras. ¿Por qué? Pilas que aquí aclara el ejercicio que dice al mismo tiempo, ¿no? Pues como por una explicación, acordémonos que pues cuando tenemos, por ejemplo, supongamos que hay un árbol, bueno, un árbol rojo y una persona, a la misma hora, ¿sí? Los dos proyectan una sombra dependiendo de dónde está el sol, ¿no? Supongamos que el sol está a la izquierda, entonces al mismo tiempo los dos proyectan una sombra de esta forma, ¿sí? Siempre en todos los objetos a la misma hora, este ángulo va a ser igual a este, ¿sí? Además, obviamente, por ejemplo aquí, el árbol debe estar en ángulo recto con respecto al piso, ¿no? Porque un árbol, pues a no ser que esté torcido, ¿sí? Pero generalmente suponemos que los árboles van derechos en ángulo recto, y lo mismo la persona, ¿no? Para que esté de pie, pues tiene que estar formando ángulo recto con el piso, ¿sí? Entonces, no importa qué tan grandes sean los objetos, en ese mismo instante, bueno, aquí está la sombra de la persona y aquí está la sombra del árbol, ¿sí? Entonces, siempre que sea en el mismo instante, los triángulos que se forman entre el objeto y la sombra son triángulos semejantes, que de esto es de lo que trata el teorema de Tales, como lo vimos en el video de introducción, ¿no? Si ustedes no vieron ese video, aquí les dejo el link de la lista de reproducción del curso completo para que vean ese video, ¿sí? Entonces, siempre que hablamos de sombras, esas sombras, lo que quería aclararles es que las sombras forman triángulos semejantes. ¿Listos? Entonces, como son triángulos semejantes, podemos aplicar el teorema de Tales. Entonces, en este ejercicio nos habla de un edificio y de una persona. Bueno, no hay necesidad de que sea un dibujo tan bonito como el que yo estoy haciendo aquí. Lo importante es que entendamos el ejercicio, ¿no? Entonces, les quiero invitar a que pongamos lógica, así como vimos en el video de introducción, ¿no? Entonces dice que hay un hombre de 1.8 metros de altura o de estatura y proyecta una sombra de 3 metros de larga. O sea, si el hombre mide 1.8 y la sombra mide 3.5, algo que ya debemos tener claro es que la sombra es más larga que la persona, ¿sí? Supongamos que la sombra va a ser algo así, ¿sí? Incluso creo que un poquito más larga. Entonces, como les decía, se forma un triángulo, ¿sí?
que va a ser semejante al triángulo que se forma con la sombra del edificio. Entonces, aquí dice que la sombra del edificio es de 26 metros. Algo que debemos ver y por lógica es que aquí vemos que la sombra es más larga que lo que mide el objeto. O sea, si nosotros hacemos el dibujo del edificio, como esos triángulos son semejantes, ya algo que debemos saber es que si la sombra del edificio medía 26 metros, quiere decir que el edificio mide menos de 26 metros por lógica. ¿Listos? Entonces aquí podemos aplicar el teorema de Tales. ¿Y qué es lo que dice el teorema de Tales? El teorema de Tales lo que dice es que en los triángulos semejantes sus lados tienen que ser proporcionales, ¿sí? Acordémonos que se pueden hacer divisiones entre los lados. Aquí debemos ver cuáles son los lados proporcionales, ¿no? Primero, las sombras deben ser proporcionales y segundo, los objetos también deben ser proporcionales. Entonces, vamos a relacionar los objetos, que en este caso es la persona y el edificio, y aparte las sombras, que pues aquí están las medidas, ¿no? Entonces yo voy a ponerle aquí, como me están preguntando cuál es la altura del edificio, voy a ponerle a la altura del edificio una letra que va a ser la X. Puede ser la que sea, podemos colocarle la E o la que sea. Entonces, como son proporcionales, vamos a decir que la altura del edificio debe ser proporcional a la altura del otro triángulo, ¿no? Que se forma aquí. La altura de la persona. De una vez voy a colocar aquí los datos, ¿no? La altura de la persona, la altura del edificio, coloqué la X, pues porque no se sabe cuánto mide. Pero la altura del edificio sí se sabe, perdón, de la persona. De la persona se sabe que mide 1.8 metros. Entonces, la altura del edificio es proporcional, o hay una razón, con la altura de la persona. Y ahora relacionamos los otros dos. ¿Cuáles otros dos? Pues los que conocemos. Entonces, como arriba estoy escribiendo los datos del edificio, aquí al frente tengo que también arriba escribir el del edificio. Entonces aquí relacionamos los objetos y aquí relacionamos las sombras. Entonces la sombra del edificio, que mide 26.3 metros, debe ser proporcional a la sombra del otro objeto, que en este caso es de la persona, que mide 3.05 metros. Y como ya lo vimos en videos anteriores, entonces, como esto es una proporción, se sabe que el producto de los extremos tiene que ser igual al producto de los medios y eso es lo que escribo aquí. Entonces, el producto de los extremos siempre son estos dos, ¿sí? Entonces, X por 3, ya le puedo quitar aquí los metros. Entonces, X por 3.05, esa multiplicación debe ser igual a la otra multiplicación de los medios. Entonces, aquí podemos multiplicar 26.3 por el otro medio, que es 1.8 metros. Esos metros sí no lo podemos quitar, ¿no? Entonces, aquí como siempre, como en todos los ejercicios del teorema de Tales que hemos visto, como vamos a encontrar el valor de X, este número que está multiplicando pasa a dividir. Como por no dañar esos espectaculares dibujos, voy a hacerlo por acá. Entonces aquí me queda que la X es igual a esta multiplicación, 26.3, multiplicado por 1.8 metros, y eso sobre, y este número que pasa a dividir, entonces 3.05. Esta operación, pues, en este caso yo la voy a hacer en la calculadora, ¿sí? Aquí me queda que X es igual, multiplico estos dos y divido por 3.05. Y esa operación me da 15.52 metros. O sea que ya tenemos la respuesta de la altura del edificio. Como les decía, miren que aquí claramente lo que les decía al comienzo, el edificio tenía que medir menos que la sombra, ¿no? Porque tienen que ser proporcionales y efectivamente el edificio mide 15.52 metros, que es menos que 26 metros. ¿Listos? Acordémonos que siempre que hay un problema, el resultado se debe dar con palabras. Entonces aquí al final deberíamos haber escrito. La pregunta era, ¿cuál es la altura aproximada? Ah, bueno, aquí toca escribir aproximado, ¿no? Sí, acuérdense que siempre que en una operación no coloquemos todas las cifras decimales, pues hay que escribir aproximado, ¿no? Generalmente los profesores valemos que ustedes escriban igual, sí, pero acuérdense que este valor no es exacto porque me faltó escribir varias cifras decimales. Entonces, la altura aproximada del edificio es de 15.52 metros. Y esta es la respuesta. Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. El ejercicio que ustedes van a resolver es este, que es similar al que yo hice, ¿no? Dice un poste de 6 metros de alto
proyecta una sombra de 4 metros. La pregunta es, ¿cuál es la altura de un árbol que a la misma hora proyecta una sombra de 1.8 metros? Y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Aquí yo hice un espectacular dibujo nuevamente, pero no es obligatorio hacer el dibujo, solo que si ustedes se dan cuenta, el dibujo le sirve a uno de mucha ayuda para resolver el ejercicio. Aquí está el poste y la sombra de 4 metros. Pilas que en este caso la sombra es más pequeña que el objeto. Entonces, como la sombra es de 1.8 metros, quiere decir que el objeto es más grande, o sea, el árbol tiene que medir más de 1.8 metros. ¿Listos? Entonces, aquí relacioné la altura del árbol y la altura del poste. Entonces, arriba coloco los datos del árbol y abajo los datos del poste. Pilas que no es obligatorio que ustedes hayan colocado esto así. Ustedes pueden haber colocado x sobre 6 siempre y cuando aquí hayan colocado 4 sobre 1.8, ¿sí? O aquí 1.8, ¿sí? O sea, eso es lo de menos, el orden. Lo importante es que si arriba ustedes colocaron el árbol, todos los datos del árbol van arriba. O si arriba el poste, todos los datos del poste van arriba. Y al final les va a quedar el mismo valor acá. Solo que yo generalmente, como consejo que les he dado en todos los videos, yo siempre coloco primero lo que me están preguntando. ¿Para qué? Para que me quede más fácil despejar, porque acuérdense que si la X nos queda abajo, primero tendríamos que pasarla para arriba, a multiplicar y a dividir, sería un poco más largo. Pero bueno, aquí está la altura del árbol y la altura del poste, la sombra del árbol y la sombra del poste. 4 pasa a multiplicar porque está dividiendo, pasa a multiplicar. Aquí quito los metros y los metros. Entonces me queda 1.8 por 6 dividido en 4. Esto lo hice en la calculadora y me da 2.7 metros. Entonces la respuesta es, el árbol mide 2.7 metros. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso completo del teorema de Tales disponible en mi canal o en el link que está en la descripción del video o en la tarjeta que les dejo aquí en la parte superior. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video. Y no siendo más, bye bye. Bien, bienvenidos al curso del teorema de Tales y ahora veremos un ejercicio de aplicación de este teorema. Y el ejercicio que vamos a resolver en este video es que dice, de acuerdo a la figura, hallar las medidas respectivas. Aquí nos dan el dibujo de esta figura, ¿sí? Que si ustedes lo observan son dos triángulos semejantes. Acuérdense que para el teorema de Tales, cuando trabajamos con triángulos deben ser triángulos semejantes. ¿Por qué se sabe sin necesidad de que aquí nos digan? Sí, muchas veces en el ejercicio nos va a decir los siguientes triángulos son semejantes. Muchas veces, como en este caso, no nos va a decir, pero lo podemos suponer. ¿Por qué? Aquí hay una recta y estas dos rectas forman ángulo recto con esa línea. Entonces, como las dos forman el mismo ángulo, ya podemos decir que estos dos triángulos son semejantes. Digámoslo así, que el triángulo pequeño y el triángulo grande. Ya conocemos algunas medidas. Por ejemplo, aquí, esta medida es de 6 unidades, no importa si son metros o centímetros, lo que sea, lo importante es que son 6 unidades. Esta medida es de 3 unidades, esta es de 4 unidades. Aquí no se sabe, pero dice Z. Esta medida es Y, que son las que tenemos que hallar, y esta medida es X. Entonces, lo que tenemos que encontrar es el valor de la X, de la Y y de la Z. Como por efectos de la explicación, yo voy a dibujar estos dos triángulos aquí aparte para que lo veamos un poco mejor el ejercicio. Entonces aquí los dibujé con azul y con rojo como para que veamos la diferencia. Los del triángulo pequeño todo lo voy a escribir con rojo, lo del triángulo grande todo lo voy a escribir con azul. Aquí les hago una aclaración. Miren que en el triángulo grande conocemos que este lado mide 6.7. Este lado mide X, ¿sí? Que es este 4 y esta Z no los escribí porque, digámoslo así, que son partecitas del triángulo grande, pero no lo escribí completo, ¿no? Entonces, como el lado completo mide X, solamente coloqué la X. Y este lado mide 9, ¿no? Porque obviamente si aquí mide 6 y aquí mide 3, todo el lado del triángulo grande mide 9. Aquí en el pequeño, pues simplemente esta medida es la Y,
esta medida mide 4 y esta medida, que es la hipotenusa, mide 6. Entonces, ya teniendo claro cuáles son los dos triángulos, ya podemos relacionarlos porque ya sabemos, aquí se me olvidó colocarle el ángulo recto, que estos dos triángulos son semejantes. Entonces, como son semejantes, sus lados automáticamente son proporcionales. Entonces, puedo hacer proporcionales entre los lados del triángulo rojo y del triángulo azul. Entonces, primero que todo voy a encontrar, por ejemplo, la X. ¿Listos? Entonces, para encontrar la X es el lado de abajo. Entonces, el lado de abajo del triángulo grande lo relaciono con el lado de abajo del triángulo pequeño. Por ejemplo, la hipotenusa del triángulo grande la relaciono con la hipotenusa del triángulo pequeño y el lado de la derecha del triángulo grande lo relaciono con el lado de la derecha del triángulo pequeño. Pero bueno, solamente hacemos dos relaciones como lo vimos en el video de introducción, ¿no? Si ustedes no vieron ese video o los videos anteriores, aquí les dejo el link del curso completo para que vean esos videos que son básicos y me parece que los deberían ver. Pero bueno, voy a encontrar primero el valor de la X. Entonces, voy a relacionar ese lado con el lado del otro triángulo, ¿no? Acuérdense que son los de un triángulo con los del otro. Entonces, el lado de abajo del triángulo grande dividido en el lado de abajo del triángulo pequeño. Entonces el lado de abajo del triángulo pequeño que mide 4. Aquí escribí X porque no se sabe cuánto mide, ¿no? Y aquí escribí 4 pues porque sí se sabe. Ahora, ese se relaciona con cualquier otro lado. Yo lo puedo relacionar con el lado de la derecha, que es un cateto, o con la hipotenusa, que es el lado más largo. Entonces, aquí tenemos que mirar ¿cuál de los lados conocemos en los dos triángulos? Por ejemplo, el lado de la derecha lo conozco del triángulo grande, pero no del pequeño. En cambio, la hipotenusa sí la conozco en el grande y la conozco también en el pequeño. Entonces, relacionamos la que conocemos en los dos, que es la hipotenusa. Aquí se me olvidó colocar este 4 con rojo. Entonces, como por aclarar siempre que los de rojo son del triángulo pequeño. Ahora, vamos a relacionar las hipotenusas. Las del triángulo grande arriba y las del triángulo pequeño abajo. Si ustedes hubieran escogido el triángulo pequeño arriba, no importa, ¿listos? Entonces, la hipotenusa del triángulo grande sobre la hipotenusa del triángulo pequeño. La hipotenusa que es 6, ¿no? Aquí, como esto es una proporción, ya lo voy a hacer un poco más rápido porque ya lo hemos visto mucho en videos anteriores, ¿no? Entonces, podemos multiplicar los extremos y eso tiene que ser igual que los medios, ¿no? Entonces, X por 6... tiene que ser igual a la multiplicación de los medios, o sea, 4 por 9. Ya me voy a saltar un paso. 4 por 9, que eso es 36. Aquí despejamos la X, el 6 que está multiplicando pasa a dividir, entonces me queda X igual a 36 dividido en 6. Y pues por último, simplemente hacemos esta operación, ¿no? Por aquí voy a colocar X es igual 36 dividido en 6, que eso es 6. O sea que ya sabemos que la X mide 6. Entonces ya podría colocarlo aquí. Ya sé que la X mide 6. Automáticamente ya sé cuánto vale la Z. ¿Por qué? Pues porque si ya sé que la X vale 6 y este pedacito era 4, entonces automáticamente la Z vale 2. Pues porque 4 más 2 tenía que dar 6. Ya encontramos el valor de la X y de la Z. Ahora vamos a encontrar el valor que nos falta, que es el de la Y. Entonces, para encontrar la Y, pues simplemente relacionamos la Y. A mí siempre me gusta escribir primero lo que voy a encontrar. Entonces, vamos a encontrar el lado de la derecha. Entonces, el lado de la derecha del triángulo pequeño sobre el lado de la derecha del triángulo grande. Entonces, aquí ahora voy a escribir arriba los del triángulo pequeño y abajo los del triángulo grande. Entonces, sobre el lado de la derecha del triángulo grande, que es 6.7, ¿sí? No importa cuál vaya arriba, lo importante es que siempre vaya arriba, ¿listos? Igual, y ahora relaciono con cualquier otra pareja de lados de los triángulos, ¿no? Entonces aquí, ya como desde el comienzo conocía que este era 6 y que este era 9, pues los puedo utilizar. O también ahora podría utilizar este 4 y este 6, porque acuérdense que esto vale 6. Sin embargo, yo voy a seguir utilizando esto. Ahora, la hipotenusa del triángulo pequeño y la del triángulo grande. Como estoy escribiendo los del triángulo pequeño arriba, pues escribo la hipotenusa del triángulo pequeño arriba sobre la hipotenusa del triángulo grande, ¿sí?
Aquí nuevamente lo mismo de siempre, como esto es una proporción, los extremos tienen que dar igual a los medios. Entonces la multiplicación de los extremos, y por 9 tiene que ser igual a 6 por 6.7. Esa operación, sí, como no la puedo hacer mentalmente, la escribo completa. Pero lo mismo, aquí este 9 que está multiplicando pasa a dividir, entonces nos queda que la y es igual a 6 por 6.7 dividido, y el 9 que está multiplicando pasa abajo a dividir. Por aquí voy a escribir el resultado, entonces me queda que la y es igual, esto lo voy a hacer en la calculadora, y eso me da 4.46 con el 6 periódico. Si ustedes utilizaron, por ejemplo, yo como les dije, podían en lugar de la hipotenusa haber utilizado el lado de abajo porque ya se conocía, aquí debieron haber escrito 4 y 6, tiene que darles exactamente el mismo resultado. Aquí, bueno, de pronto hubiéramos podido utilizar este lado con este lado, pero bueno, eso ya lo hemos visto en otros videos, lo de las rectas paralelas. Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. Ustedes van a hacer un ejercicio similar al que yo hice. En este caso sí les tengo que aclarar que el triángulo pequeño es semejante al triángulo grande. Generalmente a ustedes les pondrían algunos nombres. El triángulo ABC es semejante al ADE, por ejemplo, ¿sí? Si tuvieran letras. Entonces ustedes van a encontrar el valor de la X y de la Y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Para la explicación nuevamente yo les dibujé los dos triángulos, pero no hay necesidad de hacerlo, ¿no? El triángulo pequeñito, que es el de arriba, y el triángulo grande, que pues es el completo. Aquí, como este lado no tiene nombre para el triángulo grande, yo le coloqué la M, ¿listos? Entonces aquí encontré la X, que sería el triángulo pequeño arriba, ¿no? Entonces este dato y este dato son del triángulo pequeño. Entonces el lado de abajo con el lado de abajo del triángulo grande. Y aquí el lado de la izquierda con el lado de la izquierda del triángulo grande. El 9 pasa a multiplicar, entonces queda 9 por 4, 36 dividido en 7, que es 5.14. Y para hallar la Y, pues primero hallé la M. Entonces la M empecé con el lado grande, abajo el triángulo pequeño. Entonces el lado de la derecha con el lado de la derecha. Y el lado de la izquierda con el lado de la izquierda. Este 8 pasa a multiplicar, 8 por 7, 56, dividido en 4, que es 14. Como ya se sabe que la M vale 14, o sea, este lado completo vale 14, pues le quitamos el 8, ¿sí? Y automáticamente este lado tiene que medir 6. ¿Por qué? Pues porque 8 más 6 da 14, que es lo que mide el lado completo. Les recuerdo que aquí yo lo hice con triángulos, ¿no? Pero por ejemplo, esta parte de la Y se podía haber hecho con lo de las rectas, ¿no? Los segmentos, que también son proporcionales. Los segmentos de la izquierda tienen que ser proporcionales a los de la derecha. Entonces, como este es el doble de este, pues automáticamente la Y tiene que ser el doble de 3, que es 6, ¿sí? Eso ya lo hemos visto en otros videos. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso completo del teorema de Tales disponible en mi canal o en el link que está en la descripción del video o en la tarjeta que les dejo aquí en la parte superior. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video. Y no siendo más, bye bye. Hemos llegado a la parte final de nuestra programación y como siempre les estamos muy agradecidos por acompañarnos esta tarde, y para mañana tenemos más material, tema nuevo, así que bueno, les vamos a pedir que estén atentos qué tema vamos a tratar el día de mañana, y como siempre les estamos muy agradecidos por acompañarnos. Agradecemos a todas las autoridades que nos permiten estar en este espacio televisivo, como la autoridad del Consejo Provincial de Educación, en este caso la supervisión del nivel Distrito 3, como así también a la directora de nuestro establecimiento y también a las autoridades de la Cooperativa de Energía Eléctrica de la ciudad de Zapala y a las autoridades de TVCO. Desde ya muchísimas gracias. No se olviden, si van a salir, utilicen barbijo, lávense las manos,
Y bueno, nos tenemos que cuidar entre nosotros y ahora es nuestra pura y exclusiva responsabilidad. Desde ya, muchísimas gracias nuevamente y nos estaremos viendo, si Dios quiere, el día de mañana. Así que nos vemos. Gracias por acompañarnos y hasta mañana. Chao.